gusta que te digan Lala. Lala lleva siempre el sabor a México en su boca. Amar el suelo y sus frutos es algo que aprendió gracias a su familia. Heredera de otra noble tradición, representada en la figura del maestro Tlachiquero, la persona que se dedica a extraer el aguamiel del maguey para fermentarlo y obtener la bebida que conocemos como pulque. Esa es la que hace referencia a un viejo dicho popular: agua de las verdes matas, tú me hieres, tú me matas, tú me haces andar a ganas. Apoyar a comunidades mezcaleras olvidadas a que se les conozcan, colaborar y buscarles quien pueda ayudarlas en la creación de marca conjunta, a fin de que a los productos del campo se hagan empresarios y ya no estén en el anonimato. Evangelizar en los destilados, brindar talleres, capacitaciones y ponencias acerca del agave y sus derivados, para que el consumidor, empresarios y la comunidad del área de restauración sepa elegir, saber más y poder ofrecer correctamente un destilado de agave. Trabajadora constante en el campo para fortalecer los sabores y habilidades con la modernidad sin afectar sus procesos ancestrales, pero sí eficientar. Escritora imponente para revistas, periódicos, universidades y festivales acerca del agave y sus derivados. Ella es Laura Noguera. Bienvenida a Buenas noches. Bueno, para mí es un súper gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que es como enfrentarme a un público muy conocedor y diferente. Sobre todo que es un público muy científico, que era lo que estábamos platicando hace rato. Pero bueno, mi misión es llegar a todas las almas posibles de este país, de otros países, porque también he estado en otros países. He estado en el Ritz de Madrid dando catas con diversos destilados. Por aquí hace rato oía que hablaban del sotol, ¿verdad, doctor? Que bueno, es una bebida que tiene una denominación de origen muy amplia en Coahuila, en Durango y en Chihuahua. Igualmente que el tequila, que no nada más es de Tequila Jalisco, es de Michoacán, de Nayarit, de Tamaulipas y de Guanajuato, incluido obviamente Jalisco. Entonces el espectro es muy amplio en el tema del agave, y creo que es una planta endémica que la ven ustedes como aquellos sombreros tardán que iban ¿de dónde? De Sonora a Yucatán, exactamente. Sí, y bueno, es una planta endémica y bueno, y es endémica también de América, porque es la planta de agave, que quiere decir admirable en griego, no es una palabra nacional, y maguey tampoco. Maguey es una palabra antillana, que viene de las Antillas, para designar a la planta verde con un nombre, vaya. El nombre real que tiene la planta es metl, que en náhuatl quiere decir planta verde. Entonces, el nombre que tiene agave, que más bien es científico, se refiere al término científico. Agave es un término científico para designar los diferentes tipos de especies que existen, y maguey es más para referenciarse al nombre común. Entonces, en la botella de mezcal, de bacanora, de raicilla, de tusca, de refino, de comiteco, tiene que decir maguey espadín o maguey tobalá, y la referencia científica debería decir agave angustifolia, que se refiere a la especie, y así, bueno, podemos tener inaquidens, karwinskis, etc. Entonces, cuando alguien realmente es conocedor y que tiene una ponencia o tiene una cata, una plática, les hace ese tipo de referencias. No muchos lo hacen, y debería de, porque es una bebida tradicional, es una bebida que tiene 500 años, no es prehispánica, no lo es. La única bebida prehispánica que existe es el pulque, es lo único que existe prehispánico. Entonces, esta referencia que hago es porque ya muchas personas están haciendo como tesis, están haciendo investigaciones diciendo que tiene 1200 años antes de Cristo. Entonces no puede ser. Y sí, lo que sí puede ser es que aparece en Colima y en Jalisco, no aparece en Oaxaca. El mezcal no es de Oaxaca, el mezcal es de 24 estados de la República Mexicana, o más bien de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, son 24 estados los que destilan, desde vino mezcal, que hace 60 años se llamaba así en Jalisco, en un pueblo que se llama Tequila, vino mezcal de Tequila Jalisco. No se llamaba tequila.
Era vino mezcal porque los taberneros, no son mezcaleros, los taberneros cortaban mezcales para hacer vinos. Entonces, ahí viene otra parte de la historia del tequila. Por eso lo dice muy, muy clara la canción. De tequila, tu mezcal. Entonces, tomemos ahí como la referencia un poco cultural e histórica. Y bueno, en Jalisco también se hace de vino mezcal, ya dijimos tequila, se hace tuxca y se hace raicilla. La raicilla es propia del sur, de la Sierra del Tigre, de Mascota, de Tuxcacuesco, de Valle de Guadalupe, de Ciudad Guzmán, y también es de Colima, es de Sayula, de Sayulita, de Puerto Vallarta, de Nuevo Vallarta. Los que conocen la raicilla sabrán que es un... ¿Sí la conocen? Sí, ya lo probé. ¿Qué tal? Fuertísimo. ¿Sí? Sí, fuertísimo. Parece patada de mula. Ah. Bueno, depende mucho porque la graduación alcohólica dice mucho. Sí. Una graduación alcohólica pobre, paupérrima y de tristeza es 40 a 36 grados. O sea, mejor tomes un vaso de agua, Sí. dale un cacho de tocino y unas gotas de alcohol de caña. Porque las referencias actualmente de los destilados de agave van de 36, según la norma oficial mexicana, hasta 55 grados. Pero realmente para tomar un buen destilado se tiene que tomar arriba de 42 hasta 55 grados. Digo, hay puntas de 60, 70 grados que la gente todavía acostumbra y que no hace daño. O sea, la botella no dice que en la compra de esta destilado se lleva usted un libro de braille o un perro lacayo. No. Pero bueno, el gobierno mexicano estipula cierto tipo de normas y la norma 070 así lo dice, ¿no? Que solamente es de 36 hasta 55 grados. Pero sí, la raicilla sí es muy, muy fuerte. Aunque tenga 38 grados, sí se sube muy rápido. Pero hay que saberla tomar, porque la raicilla no es de una sola planta de agave, es de una variedad de 12 aproximadamente. Entre ellos está la que le llaman la maximiliana, que realmente la raicilla se utiliza de maximiliana, que en Sonora le dicen lechuguilla para hacer bacanora. Es la misma planta, pero sabe diferente de acuerdo al terruño, que hoy le dicen terroir. No sé por qué ahora ya los términos han cambiado. Ahora el cocinero ya no es cocinero, ahora es chef. Sí. ¿No? El cantinero ahora es mixólogo. Sí, cierto. Y así, el gorrón ahora es foodie. Y en Guadalajara venden aguas de lechuguilla. ¿Cómo? En Guadalajara. En Guadalajara Venden es lechuguilla. agua de lechuguilla en unos recipientes plásticos como ¿No serán bolsas toritos esos? cerradas y las muerdes y es muy fresca, sabe como a lechuga. Como a Pues pepino, entonces como agua de eso es de pepino. lechuga, no es de agave. No, es lechuguilla. Ah, es lechuguilla donde sacan Sabe el como leche. agua de pepino, más o menos. No, nunca la he probado. Sí. Yo he probado la tuba, que es muy propia de Vallarta. Y que También. a esa le echan caña. Sí, cierto. Esa le echan caña y esa es tuba. Sí. Yo creo que usted se está refiriendo a la tuba. No, es lechuguilla. Lechuguilla. ¿Verdad Agua que de sí? lechuguilla. No, Y en la bolsas conozco. así compactas, la muerdes y te la tomas. Qué rico, Es agua, ¿no? sí. Bueno, es que la diversidad en México es muy, muy amplia, Sí. muy amplia. Entonces, los mezcales realmente tienen una connotación regional. Porque, por ejemplo, en Morelos le dicen refino. En Morelos le dicen refino y ya entró a la denominación de origen mezcal. El año pasado entró Aguascalientes, el Estado de México y Morelos. Además de los que ya estaban, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla. ¿Cuál me falta? ¿Cuál? Guerrero, Michoacán, ahí están 9 con 3 San Luis. Y bueno, la tradición del mezcal, repito, viene de hace 500 años. Cuando ya los españoles llegan, pues no traían vino, porque el vino se les descompuso en el camino. Pero le echaron agua y se convirtió en otra bebida. No sé si ustedes lo han leído, pero cuando ellos traen las primeras barricas en esas naves, pues traían vino, sí, pero lo mezclaron con agua para que les aguantara. Pero cuando ya llegaron aquí a tierras de América, pues se les acabó el parque y con lo que se suministraron fue con pulque. Absolutamente se empulcaron y les encantó, pero sintieron que la bebida no era tan fuerte porque apenas alcanza los 5 o 6 grados el pulque.
Entonces empezaron a hacer las destilaciones a partir de la planta de maguey o de agave. Y bueno, y esto se nota porque traen ellos los primeros alambiques. Y los alambiques es una concepción completamente árabe. Y recuerden que ellos estuvieron sometidos 3000 años por los árabes. Entonces, realmente el mezcal es una concepción de 3 continentes. Es Asia con el alambique, Europa con el conocimiento y América con la planta. Entonces es la suma de 3 continentes, el mezcal o los destilados de agave. Hoy aguardientes de agave. Ya se les dice más bien aguardiente de agave, porque es tequila, destilado de agave, mezcal, destilado de agave. Y luego viene otra connotación, joven, reposado, añejo. En los mezcales no existe blanco, o sea, no existe el mezcal blanco, y no es blanco, es transparente. Y más bien joven, porque así como se destila, se mete dentro de la botella o se pone a reposar en damajuanas. ¿Conocen las damajuanas? Bueno, las damajuanas son unos envases de vidrio que se inspiraron en una señora que se llamaba Juana, en Tlaquepaque, que tiene una cinturita y una super cadera, por eso se llaman damajuanas. Y están inspirados en esa señora, porque era muy, muy caderona. Entonces ahí se guarda el mezcal. Incluso en Michoacán hay mezcales de muertos. Cuando nace un niño, ese día el vinatero, porque en Michoacán se llaman vinateros, mete el mezcal, ese día destila y guarda hasta 50 litros. Entonces, hasta que cumple 18 años, su hijo lo desentierra, que lo entierran, y le ponen una cruz. Entonces son mezcales enterrados o muertos. Entonces, según ellos, guardan todo el calor de la tierra, las temporadas, etcétera, y saben muy diferente. Y sí saben diferente. Saben como con mucha humedad, guardan mucha humedad esos mezcales. Pero si están bien sellados no les pasa nada, o sea, ni siquiera se evaporan, etcétera, ¿no? Con lo que es hoy los reposados. Y bueno, después viene la clasificación de los jóvenes y luego la de los reposados, que son guardados en barricas de roble francés o canadiense o de vino, y tarda de 6 hasta 1 año. Ese es un reposado. Y también para los rones, para los whiskies, el reposo es de 6 a 1 año. Luego vienen los añejados, que es de 1 hasta 3 años. Luego extrañejos, que son más de 3 años. Pero yo digo, ¿qué necesidad hay de reposar los destilados de agave? Si la planta tarda de 6 hasta 35 años en madurar, depende de la especie. O sea, el espadín y el agave azul tardan de 6 a 8 años. Un tobalá que traemos de producción de Guerrero tardó 12 años. Vamos a degustar uno que es un cupriata salvaje que tardó 18 años. Realmente me dolió el codo traerlo, porque ya es una edición única. Incluso el maestro lo mataron hace 4 años en Chilapa. O sea, el narco lo mató porque no quiso pagar piso. Un señor de 80 años. Esa fue su última producción. Entonces, lo que ustedes van a beber realmente es al sol de manera líquida, porque la planta se alimenta completamente de la energía solar, ¿vale? Y luego traemos, vamos a empezar con Puebla. Si quieren, por favor, servilla. Vamos a empezar con Puebla. Este es un agave azul de Puebla, o sea, sería un tequila, pero es agave azul de Puebla. No se le puede llamar tequila porque no está en la zona de denominación, pero sí se le puede llamar mezcal de agave azul, ¿vale? Entonces, la graduación que tiene, vamos a empezar de menos a más. Vamos a empezar de 42 y vamos a terminar con 55 grados. En el de 55 vamos a hacer un maridaje con chocolate para que vean cómo explota el chocolate y el mezcal. O sea, va a ser una experiencia completamente diferente para ustedes. Digo, lástima que no se puede aquí fumar, porque los que fuman puro pudimos haber hecho una cata de destilados con puros humanos. Sí, padrísimo. Y después tenemos uno de Tamaulipas, de la Sierra de San Carlos, con un agave americano. Entonces, bueno.
De Tamaulipas, de la Sierra de Zacatecas. Americano. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Quiere conocer más? Agave azul, el primero. Sí, es el tequila en agua verde. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese agave de un destilado que se llama tequila y otro? ¿Cuál es la El proceso. ¿Y en qué consiste? El tequila está hecho de forma industrial. La piña, no. El tequila es el único, no, ya no hay. Bueno, el único que conozco se llama Caballito Cerrero. Hay varios, sí. Y no, pues nada. ¿En dónde se diferencia para saber? Ok. O cómo se parte para decir uno es tequila y otro es Ahí le va. El tequila tiene un proceso completamente industrial, porque si se quima de manera tradicional, o sea, quimar es quitar las pencas o las hojas. Pero ahora los tequileros lo que hacen es agarrar la piña y exprimirla cruda y el jugo lo fermentan con sulfato de amonio. Ya no se fermenta natural ni se cose dentro de la tierra o en mampostería. En mampostería es como se hacía hace 60 años todavía el tequila, en los Altos y en Arandas, sobre todo. Entonces, hoy la industria lo hace así porque el mercado internacional pide muchísimo tequila. Actualmente el tequila produce 300 millones de hectolitros al año y el mezcal produce 100,000 litros al año. No representa ni el 10%. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el proceso. El tequila es industrializado y el mezcal todavía es artesanal porque la piña se cose dentro de hornos cónicos al piso hasta por 8 días. Y se levanta y se espera un día en enfriar. Se muelen tahonas con una piedra egipcia jalada por una bestia. O en una canoa de madera con una parota se muele, se desgarra, o con hachas, o con mazos como en Malinalco. El estado de México en Malinalco es lo más cerca para vivir el mezcal. Y después se fermenta en tinas de madera con las levaduras que existen nativas, se fermentan, o como en Tamaulipas que se hace con pieles de cuero de toro. O como en Puebla, el que van a probar está fermentado en tinas de piedra al piso. Y Es antes muy no había diferente. tanta demanda de tequila y no se hacía de manera industrial y se hacía de manera tradicional. ¿Dónde estaba la diferencia? La diferencia era que se cocía en hornos de mampostería. Igual el tequila. Ajá. Entonces, El tequila se parte cuando empieza el mercado internacional a pedir más tequila. Ahí se rompe la tradición y se rompe desde el momento en que ahora los dueños son transnacionales y han acaparado el mercado. Sí, no, pero todo involucra, todo se involucra. Y el mezcal todavía es de forma tradicional. Sí. ¿Qué le da ese aroma? Lo ahumado. Lo ahumado lo da la guarda que se hace, el cocimiento que se da en el horno cónico al piso, que tarda 8 días. Entonces, el maestro lo que hace es muy sabio. A la hora que se enfría, separa las piñas que están bien cocidas de las que están quemadas. Las quemadas no se utilizan porque se sobreahumarían. Entonces, hay partes que ya viene ahumado el producto. Después puede ser más sobreahumado cuando se está destilando. A ver, cuando un mezcal es muy ahumado, es un defecto, no es una virtud. El maestro no cuidó la destilación y el humo permeó el mosto del alambique. El alambique se sella con masa y arcilla. Entonces ahí puede haber una filtración de humos. Aunque me parece ilógico porque el agua no capta el humo. No capta el humo, pero sí puede ser que, como no controlan el fuego, también se quema el agua, ¿no? O sea, se puede sobre hacer ebullición y no llegar a un nivel óptimo. Porque los maestros no utilizan ninguna herramienta científica ni para medir los grados fríos de azúcar, ni para controlar las temperaturas, porque todo es con leña. Dígame. Propiedades benéficas para la salud, aparte de
echamos una guarapeta, claro. Bueno, lo que pasa es Aquí hay cardiólogos, neurólogos, hay todo. Bueno, no, sí, lo que pasa es que en las poblaciones, Oncólogos, arqueólogos. a ver, el mezcal cura muchas cosas. Los malos. No le quita lo perro. Cura las heridas. No, a ver, muchas poblaciones utilizan el mezcal como un vino para mezclarlo con ruda y romero, por ejemplo. Luego, para un parto se les juntan las parturientas después de tenerlo, ruda y romero con mezcal o aguardiente. Los que tienen colitis y gastritis, digo, es que estoy aquí con médicos, Abre el es que píloro, también abre el píloro, abre el píloro. No, ya sé. No, pues es que las poblaciones se curan con lo que hay. Y eso es un vínculo. Y son tradiciones que no se pueden zafar, ¿sabes? Sí, pero lo digo porque hace rato platicábamos, en los 70s, y debes saber que el mezcal era una vida corriente. No, el corriente era uno que no sabía valorar. Pero era una bebida que no se aceptaba, no aceptaba. ¿Quién lo aceptaba? La sociedad. ¿Qué Yo soy sociedad? de Guerrero, y en Guerrero no había fiesta y si había mezcal era una bebida Corriente. Claro, era brandy, era ron, ¿Pero en qué año? etcétera, en los 70s, y claro, no me dejarán mentir. ¿En los pueblos? No, en todo México. No, hay historia en Puebla, sobre todo, donde es muy valorado el vino mezcal. O sea, hay que ver más bien el contexto social de que la gente se quiere sentir de otro nivel y no acepta lo nacional. Pero hasta el tequila era Para obreros. estoy diciendo, igual de mezcal. Sí, pero eso son como las visitantes y como Pero dejemos eso. No, es que mire, hoy me preguntan, ¿por qué el mezcal es tan caro que porque el mexicano está acostumbrado a no darle valor a su producto ni a la gente. Así de fácil. Yo sí lo valoro, el extranjero lo valora. Porque es un producto que guarda propiedades organolépticas, hasta llevarlo a una compañero en la escuela tradicional. de Oaxaca, tamales de Ah, pues lo benéfico es que no, a ver, no le borracha, le pone más. Ya vamos a empezar. Ya con eso ya Oigan, ya designaron su pescado, ¿verdad? A ver, no se lo tomen, espérenme. A ver, primero huélanlo. Cuando lo huelen automáticamente van a salivar. Esa es una forma automática de cuando uno huele cualquier alimento, saliva. Yeah, do I? A ver, por favor, sírvale al doctor. Ay, doctor, lo felicito. A ver, los que tienen todavía, y si no tienen, por favor que les sirvan, ya lo olieron y saliva. Le van a dar un pequeño traguito, como le dicen, beso, ¿no? Porque el mezcal es como una mujer. Si tú lo tratas bien, pues ella te va a tratar. Si lo tratas mal, pues ella te va a tratar mal, ¿no? ¿A dónde le das un? A ver, entonces, le dan un pequeño trago, pero comienzan con su saliva cubierta. Revuélvanlo y lo guardan y solamente ahí. Luego ya lo pasan, lo pasan poco a poco. Su último aliento pasa por la nariz, porque la nariz van a recibir lo ahumado y la boca los sabores. ¿Qué tal? Baja el aire por la nariz para abajo. En la nariz va a tener ahumado y en la boca los sabores. Es muy diferente. Bueno, pero este tequila, que sería un tequila, es muy suave. No, porque está hecho de manera tradicional. Horno cónico, molienda en tahona y destilado en un tronco hueco. Este no es destilado en una lapica, es un tronco hueco. Por eso tiene otros sabores de tequila, no por variedad azul.
Este es tequila, pero más bien es un mezcal, porque no es en la zona del tequila, es en la zona de Puebla que es mezcal. O sea, ahí se llama mezcal. Esa es la diferencia. Ajá, esa es la diferencia. La diferencia es la tradición. ¿Cómo lo haces? ¿Industrial o tradicional? Entonces, si es tradicional, pero no está en la zona de denominación de origen, es mezcal. Pero si está en la zona de denominación de origen tequila y lo haces industrial, ya perdiste todas sus características. Pero entonces comentabas que son 24 estados. 24 estados que destilan. ¿Quieren denominación de origen? No. Mira. A ver, chicos, acá hablaban del sotol hace rato. El sotol no es de agave, es de una planta que se llama Dacilirón o Serenec. Y es un primo del agave, es una suculenta. Esa no es, pero tiene denominación de origen. La charanda no es de agave, es de caña y también tiene denominación de origen. El mezcal tiene denominación de origen, son 12 estados. El bacanora es solamente de Sonora, es de un solo hogar. Y luego, el tequila son 5 estados. En la suma de todos ellos que tienen denominación, siguen excluidos 12 estados. Colima, Sinaloa, Yucatán, que también se hace de nequén, se hace destilado de nequén, y varios estados, Morelos también, no, Cuernavaca, Campeche también. Sí. O sea, si tenemos agave azul y lo hacemos tradicional, ¿se llama mezcal o tequila? Si estás en la zona de denominación de origen tequila, se llama tequila. Y si lo haces tradicional, pues qué padre que lo hagas tradicional. Y si lo haces en Oaxaca, a ver, es que el agave azul crece en todo México. Sí, pero yo creía que el tequila solo es de agave azul. Sí, por supuesto. Pero si lo hago artesanal, agave azul en Oaxaca, se llama mezcal. Ah, ok. No le puedes poner tequila, No, pues, ese es por la mezcal. denominación de Pero de tequilana hueve. Okay. No importa Pero que... si tomo un tobalá Ajá. y lo siembro en Jalisco, tequila, no se puede llamar tequila. No se puede llamar mezcal. ¿Tampoco? No, porque ¿Tequila de mezcal? ¿Qué es eso? no, porque no estás en la zona de denominación de origen mezcal. Tú solamente como tequilero haces tequila y punto, con una sola planta que es el azul. Nada más, no puedes hacerlo ni de cupriata ni de espadín. Pero hoy los tequileros le compran espadín a Oaxaca y lo hacen pasar por tequila, Sí, los he visto. con sabores. Por ejemplo, Cazadragones le ponen especias. O sea, le ponen una levadura especial que te hace el sabor especiado a pimienta, a clavo. Está rico, pero es innecesario. Entonces, si tomo un tobalá, lo siembro en Se llama- Jalisco, Es aguardiente de agave. o que no es tequila No ni es tequila, mezcal. es un aguardiente de agave. O es Aguardiente de tusca agave. o es raicilla. Que puedes poner como que, Como tú quieras. Tusca y raicilla no están en denominación de origen. Esos son nombres regionales. Entonces, por eso la regionalización es muy importante. Y guardarla, y cuidarla y preservarla es lo mejor. Porque eso te habla de una identidad cultural. Distingue, sí, claro. Ah, excelente, Sí. no sabía. Qué bueno. A ver, ¿ya lo probaron? ¿Qué tal? En el momento que... A ver, aquí hay una pregunta bien interesante. Me dice la doctora, ¿en qué momento se toma la sal? Yo como purista, en ningún momento. Porque lo que hace el gusano es contaminar, tanto, por ejemplo, le echan al tequila o le echan al mezcal, contamina. El chinicuil, tú lo metes en una maleta y te puede durar años el olor del chinicuil, que es con lo que lo hace. Entonces, yo no lo recomiendo porque lo que hace es, claro, que es invadir tu paladar, pero hay gente que lo acostumbra y está bien. Mientras tú lo tomes, comprando en los productores, tómalo como quieras. Al final del día es lo que comes. A ver, chicos, aquí hay otra pregunta más importante. Dice, se toma con sal, pero también se toma con naranja o con limón. El tequila lo toman con limón y el mezcal con naranja. Pues ¿saben qué es lo que hace el limón y la naranja? Neutralizan las papilas y no sabes a qué te sabe nada. Y creen que es muy rico hasta con sangrita. O sea, es un pecado mortal, pero a ver, cada quien se lo toma como quiere, ¿no? Es para los que no aguantan. Es para los que no aguantan.
que no saben es que exhalando eliminas el abdomen. eliminas, exactamente. Es como ahora que dicen que ya hay el sexto sabor, que es el chile. O sea, lo picoso es un sabor. Resulta que hoy los chefs dicen que lo picante es un sexto sabor. Yo creo que no, más bien es una sensación, ¿no? Una sensación. Bueno, ya les van a servir el segundo. ¿Ya lo sirvieron? A ver, el segundo es de agave curiaca, que es el que tenemos ahí, de 20 esa es la curiaca de Guerrero. Por favor, el segundo, primero tomen, o sea, den un pequeño poquito para que sepan a qué saben. Y el segundo trago, combínenlo con el chocolate. Agarren el chocolate, mastíquenlo antes de que lo pasen, combínenlo, van a ver cómo explotan. ¿Ya lo maduraron? Es que entre menos grados tenga, más fuerte es el ¿Ya lo probaron con el chocolate? ¿Qué tal? Primero sin chocolate, luego con el chocolate, para que vean cómo el chocolate es un tipo, para que sepan mucho mejor. ¿Este por qué es tan cítrico? Bueno, porque ese agave, ese chilapa, y la tierra, como es tan caliente, el agave se estresa mucho y produce más azúcares. Y entonces las levaduras que tiene te dan cítricos cuando es muy estresada la planta, tiene un valor que da a cítricos. En cambio, el clima templado te da como a humedad. Es muy diferente. ¿Te queda, verdad? Con el sabor de naranja. Sí. ¿Sí les gustó con el chocolate? Pero ¿por qué este no tiene tanto? Ahumado, porque el maestro cuidó muy bien la destilación.